Vamos a esperar un poquitito que se están sumando algunas personas. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Cristina Francisco. Soy consultora para la iniciativa Angels. Bueno, hoy tengo el gusto de acompañarlos en este nuevo taller a cargo de la licenciada Jimena Aydar. La licenciada Jimena Aydar es licenciada en el Hospital Municipal de Bahía Blanca y también hoy nos acompaña la licenciada Mariana Torre del Hospital USAID de Mar del Plata. Mientras esperamos un poquito que el resto de los participantes se nos vayan uniendo, yo les voy a compartir la pantalla un segundito para repasar un poco cómo registrarnos a la iniciativa. Bueno, no sé si ahí se ve bien, ¿no? Perfecto. Bárbaro. Bueno, si ustedes ingresan por el link que muchas veces les estamos compartiendo de la iniciativa, o si directamente en su buscador ponen Iniciativa Angels, los va a llevar a esta plataforma, donde ustedes van a tener la posibilidad de elegir el lenguaje, obviamente nuestro, el español, y después deberían, en la siguiente, eh, apretar donde dice participe ya, que si está en inglés le va a aparecer la palabra join. Ahí les va a aparecer como un formulario donde ustedes van a poner sus datos personales, nombre, apellido, especialidad, y lo más importante dentro de los datos que van a colocar es que por favor presten atención a escribir correctamente su mail, ¿sí? Para que después les siga llegando información. Esto es otra cosa muy importante. Lo va a dirigir a una parte donde ustedes tienen que colocar de qué país son y el nombre de la institución donde trabajan. Traten de localizar su institución, porque por ahí pudo haber sido precargada por otra persona, ya que de esa manera ustedes ingresarían directamente. Si no, hay que eh, habilitarlos o autorizarlos y eso lleva un poquitito más de tiempo. Y siempre que no encuentren esa institución en donde ustedes trabajen, tienen que colocar el nombre completo y también el nombre de la ciudad completa. Después acá hay una serie de tildes que tienen que colocar donde dicen si han leído y aceptado las condiciones generales que dicen anteriormente y si les gustaría recibir noticias sobre eventos o futuras charlas. Eso está bueno porque por mail ustedes van a ir recibiendo a medida que nosotros vamos haciendo nuevas capacitaciones y luego, nada, por hacer un clic para ver que no son un robot, hacer el recaptcha y ahí ya estaría como para hacer el clic y registrarse. Luego les va a llegar un mail a ustedes que va a estar en inglés, pero van a tener un link que lo van a encontrar en azul y ese link es para que ustedes puedan crear su propia contraseña. Porque cada vez que ingresen a la plataforma van a necesitar ingresar con su mail y la contraseña que ustedes creen. Así que esa contraseña traten de que sea algo fácil o ponerla en sus contactos para no olvidarla porque es lo que les va a pedir la plataforma. Bueno, esto ya es todo. Dejo de compartir. Si querés, ahí está. Y bueno, y ahora sí le cedo la palabra a Jimena. Ya estamos con unos cuantos participantes. Así que si te parece, Jimena, arrancamos. Bueno, ahí comparto pantalla. Eh, muy bien. ¿Pueden ver bien la presentación? Perfecto, Jimena. Muy bien. Bueno, bienvenidos a este tercer encuentro que está relacionado con la titulación para el personal de enfermería especializado en ACD. Gracias a todos por volver a conectarse, por seguir sumándose. Recuerden que este curso ya se encuentra disponible, no tiene fecha de finalización, así que ustedes pueden seguir avanzando, pueden leer la bibliografía que está disponible en la página de la iniciativa.
Algo que es importante que recuerden que esta no es la titulación, sino que ustedes, o la finalidad de estos encuentros son clases de apoyo, ¿sí? ¿Qué significa que sean clases de apoyo? Son clases que a ustedes les va a ayudar a que sea más fácil la lectura y la comprensión y la resolución del examen una vez que ustedes estén listos para poder hacerlo, ¿sí? Ya hemos trabajado el módulo 1, 2, 3 y 4, así que los videos ya se encuentran disponibles en YouTube, en el usuario de la iniciativa. Después se los voy a mostrar, pero simplemente ingresando a YouTube y poniendo Iniciativa Angels van a tener acceso a estas clases que quedan grabadas y que después se cargan a YouTube para que ustedes las puedan ver con tiempo, y puedan ir realizando los exámenes de cada módulo. Hoy, en esta oportunidad, vamos a ver el módulo 5, que habla de cardiopatías, vamos a ver el módulo 6, que habla de trastornos metabólicos, y vamos a hablar del módulo 7, que está relacionado con el traslado del paciente en situación crítica. Muchos de los contenidos que vamos a ver hoy en esta presentación son contenidos que vimos en el primer módulo de manera muy general, y hoy la idea es empezar a profundizar un poquito más en cada tema que es importante tener en cuenta para poder atender un paciente que sufre un ACV. Entonces, este módulo 5 se llama Cuidados Neurocríticos, Cardiopatías. Los objetivos de este módulo son que ustedes puedan adquirir un mayor conocimiento para que puedan reconocer, evaluar y ofrecer una respuesta adecuada en situaciones de urgencia cardíaca y circulatorias agudas relacionadas con el ACV. Una vez que ustedes completen este módulo, van a poder entender las bases de la anatomía y de la fisiología de la hemodinamia, van a poder entender el papel de la supervisión de la hemodinamia en la evaluación y en el tratamiento de los pacientes que sufren un ACV, van a poder reconocer complicaciones cardiocirculatorias que son importantes y que pueden presentar los pacientes que sufren un ACV, y van a aprender a dar respuesta a estas complicaciones. Van a saber cómo tratar la hipertensión en pacientes que sufren un ACV de acuerdo con las directrices más actualizadas. También van a entender los elementos claves de un diagnóstico precoz y el tratamiento de varios tipos de shock, ¿sí? Les traigo algunas cosas que son las más principales. Pueden profundizar en la lectura y el conocimiento en toda la bibliografía que está disponible en el módulo, que está muy, muy buena y está muy completo este módulo que habla de cardiopatías. Entonces acá, una de las primeras cosas que trata este módulo es la presión de perfusión cerebral, que ya lo estuvimos viendo muy por encima en este primer módulo, ¿sí? Si se acuerdan que hablaba de generalidades, habíamos hablado un poquito de qué era la presión de perfusión cerebral, que esta dependía directamente de la presión arterial, ¿sí? Y que la presión arterial también está directamente relacionada con la presión de perfusión, ¿sí? Imagínense que si tenemos baja presión arterial, ¿sí? Si nuestra presión arterial está baja, teníamos este riesgo de isquemia, y si estaba muy alta teníamos riesgo de que se rompa alguna arteria, ¿sí? Entonces, vamos a abordar un poquito en más profundidad esta situación. Recordemos que los pacientes con lesiones neurológicas agudas tienen alteración de la autorregulación cerebral, ¿sí? Y que está directamente relacionada con la presión de perfusión cerebral. Por eso es muy importante conocer cómo funciona la hemodinamia de nuestro organismo, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que la presión tisular está directamente relacionada con la presión arterial. ¿Y de qué depende la presión arterial? Depende de la resistencia periférica y del gasto cardíaco, ¿sí? El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que expulsa el ventrículo izquierdo por minuto. Y su fórmula, ¿sí?
es el volumen sistólico, que es la cantidad de sangre que expulsa, que expulsa el ventrículo izquierdo en cada latido, por nuestra frecuencia cardíaca, ¿sí? Esta es la fórmula del gasto cardíaco, ¿sí? Entonces, el gasto cardíaco es igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. ¿Bien? Y a su vez, el volumen sistólico está relacionado con la contractibilidad miocárdica, con la precarga y con la poscarga, ¿sí? Está todo relacionado entre sí. Entonces, una de las cuestiones que nosotros teníamos que vigilar cuando un paciente ingresa con sospecha o ya con el diagnóstico confirmado de que está sufriendo o que sufrió un accidente cerebrovascular, uno de los cuidados de enfermería era la monitorización de sus signos vitales, ¿sí? Entonces, esta monitorización de los signos vitales está indicada en las primeras 24 horas después de que se produjo un ACV. Entonces, ¿cómo puedo vigilar los signos vitales de este paciente? A través de un monitor multiparamétrico. ¿Bien? En los monitores multiparamétricos me van a dar la información, si van a registrar de manera continua diferentes signos vitales, ¿sí? Entonces, una de las cuestiones que vamos a vigilar es la frecuencia cardíaca. El monitor multiparamétrico me da la posibilidad de tener un trazado, ¿sí? de ese ritmo cardíaco que tiene la persona, y además también tiene el contador de frecuencia cardíaca. ¿Bien? Esas son las cosas que yo puedo ver en un monitor cardíaco o en un monitor multiparamétrico, ¿sí? Porque podemos controlar muchos parámetros. Entonces, se puede mostrar el registro de electrocardiograma. Algunos monitores multiparamétricos tienen la posibilidad de poder imprimir el electrocardiograma, ¿sí? Que se está visualizando, porque tiene una impresora, un módulo de impresión. Algunos monitores tienen la capacidad de migrar toda la información a una historia clínica electrónica. Los monitores también tienen alarmas, ¿sí? Las alarmas son muy importantes, y es muy importante que las alarmas estén bien seteadas, porque son las que me van a dar información cuando el paciente se escape el número de los valores normales, ¿sí? Recordando que el valor de la frecuencia cardíaca en un adulto es entre 60 y 100. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo tengo un paciente que su frecuencia cardíaca aumenta por encima de 100, la alarma va a sonar. Y si tengo un paciente que su frecuencia cardíaca es menor a 60, ¿sí? O pasa alguna situación que es menor a 60, la alarma va a sonar, siempre y cuando esté seteado con el valor máximo y mínimo que uno desea. Bien, eso se puede ir modificando, pero es muy importante como cuidado de enfermería vigilar que las alarmas de este monitor multiparamétrico se encuentren bien seteadas. Y después otra cosa que se puede hacer con respecto al registro el registro continuo de la frecuencia cardíaca es ir cambiando las derivaciones, ¿sí? Es decir, voy cambiando las diferentes vistas de cómo veo ese corazón. Entonces, el monitor multiparamétrico me va a proporcionar un monitoreo continuo de los signos vitales. Entonces, hablamos que uno de los valores que puedo registrar es la frecuencia cardíaca. Otro valor que yo puedo registrar con el monitor multiparamétrico es la saturación de oxígeno. Puedo controlar la presión arterial invasiva o la presión arterial no invasiva. Puedo poner un transductor de presión y puedo tener el valor de presión intracraniana. Puedo poner unas fórmulas y teniendo la tensión arterial media y el valor de presión intracraniana puedo controlar la presión de perfusión cerebral, ¿sí? Es muchísima la información que me dan los monitores multiparamétricos, ¿sí? Pero recuerden que son información, ¿sí? Después está en uno, como profesional, poder interpretar todos esos datos para poder responder en caso de que el paciente presente alguna complicación, ¿sí? Vamos a hablar muy poquito del electrocardiograma, ¿sí? Que me da información con respecto a el ciclo cardíaco del corazón, de las personas.
suele ser complejo al principio poder comprender cómo leer un electrocardiograma, pero para eso es muy importante, en primer lugar, saber lo más indispensable y poder ver un ritmo normal, ¿no? Acá tenemos un latido, ¿sí? Tenemos un latido cardíaco, algo normal, algo esperado, ¿sí? El típico latido del libro. Entonces, lo que ustedes se tienen que llevar de esta diapositiva es que cuando ustedes escuchen de electrocardiograma, tienen que saber que hay ondas, hay complejos y hay segmentos, ¿sí? Cada onda, cada complejo y cada segmento tiene que tener una cierta medida, ¿sí? Y ustedes me preguntarán, ¿cómo lo mido? Siempre ustedes van a encontrar el trazado del electrocardiograma en un papel que tiene unos cuadraditos, ¿sí? Cada cuadradito tiene un valor, ¿sí? Con respecto a lo que sería de derecha a izquierda, ¿sí? A este eje, habla del tiempo, ¿sí? Son los latidos en función del tiempo. Y en cambio, hacia arriba, ¿sí? Sobre este eje, vamos a hablar de milivoltios. ¿Bien? Entonces, en primer lugar, vamos a tener una onda P, ¿sí? Luego de la onda P tiene que estar seguida por un complejo QRS, y seguido del complejo QRS está la onda T, ¿sí? Acá yo les dejo los valores. Estos valores son los valores esperables en un electrocardiograma, y cuando hay un desvío en estos valores, puede ser que haya alguna arritmia, alguna alteración de medio interno, alguna situación que esté alterando el impulso cardíaco, ¿sí? Entonces todo esto nace, o esta es una gran representación de la conducción eléctrica de nuestro corazón, ¿sí? Que, como sabemos, parte del nodo sinusal, que es el encargado de iniciar el ritmo cardíaco, ¿sí? Que eso lo vemos cuando observamos la P en un ritmo sinusal de frecuencia normal. Entonces, acá yo les había dicho que esto es un latido normal, y acá lo que ustedes pueden ver es un ritmo sinusal de frecuencia normal, ¿sí? Es decir, que estamos viendo un electro que está ok, que está normal. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que mirar cuando estoy observando un electrocardiograma? En primer lugar, si hay actividad eléctrica, ¿sí? Cuando no hay actividad eléctrica, aparece una línea, ¿sí? Una línea isoeléctrica, una línea que no dice nada, que no tiene movimiento. A veces esa línea que me habla que no hay actividad, nosotros tenemos que chequear porque por ahí es algo del equipo que no funciona bien. Pero cuando eso aparece, estamos hablando de asistolia, ¿sí? Que es una arritmia que básicamente es una arritmia de paro. Bien, que después la vamos a ver cuáles son las arritmias de paro y demás, pero lo que yo voy a buscar es que haya actividad eléctrica, que tenga complejos QRS que sean reconocibles, y nosotros los podemos identificar acá, ¿sí? Acá tenemos un latido, otro latido, otro latido, otro latido, otro latido, así que los podemos ver a los complejos QRS. Voy a ver la frecuencia, ¿sí? Del QRS, si es normal, si es lento o es rápido, y eso me habla si el paciente está taquicárdico, bradicárdico, normocárdico. El 3 habla del ritmo, si es regular o es irregular. Después esto, lo del ritmo, lo vamos a ver bien cuando hablemos de arritmias, ¿sí? Acá nosotros, como tenemos un ritmo sinusal de frecuencia normal, tenemos un ritmo que es regular, ¿sí? Es decir, que la distancia de la R entre la R es igual en todos los complejos. Vamos a ver la anchura del QRS, si es normal o si está ancho, ¿sí? Recuerdan que tiene que haber una anchura que tiene que ser menor a 0,12, ¿sí? Entonces si mido, debería ser menor a 0,12. Tiene que tener ondas P presentes, ¿sí? Que las podemos ver acá. Como bien mencionaba antes, eso significa de que este ritmo nace del nodo sinusal, que es el que inicia el ritmo cardíaco, o sea que podemos hablar de que es correcto.
Y tenemos que ver cómo es la relación entre las ondas P y los complejos QRS, si están asociados o disociados. ¿Qué significa esto? Que nosotros siempre tenemos que observar que hay una P y que luego de esa P continúa un complejo QRS, ¿sí? Como podemos ver en esta situación. Entonces, cuando hay alguna alteración, ¿sí? Del ritmo cardíaco, podemos decir que estamos frente a las arritmias, ¿sí? Hay un montón de arritmias, estas son las más importantes, las más usuales, y podemos decir, o las podemos clasificar en taquiarritmia, ¿sí? Son arritmias que tienen una velocidad, que su velocidad es rápida, como es la taquicardia sinusal, la fibrilación auricular, el flúter auricular, la taquicardia de reentrada de AB y la taquicardia de complejo ancho. Tenemos las bradirritmias, que es la bricardia sinusal y los bloqueos auriculos ventriculares. Y también tenemos los ritmos de paro, de parada cardíaca, como es la fibrilación ventricular, la sistolia, la actividad eléctrica sin pulso, y acá faltaría la taquicardia ventricular sin pulso. ¿Bien? Entonces, vamos a ver algunas arritmias que son importantes. Una de ellas, que a su vez es un factor de riesgo para poder tener un accidente cerebrovascular, es la fibrilación auricular, ¿sí? ¿Qué tiene este trazado? Fíjense que tenemos actividad eléctrica y que el complejo QRS está presente. Son ritmos que son rápidos, mayores a 140 minutos. El ritmo es irregular y es errático. Si ustedes se fijan, la distancia entre R y R no siempre no es igual. La anchura del QRS en su mayor parte es normal, tiene ausencia de P, tiene ritmo basal irregular, pequeño, tiene oscilaciones regulares y son rápidas, y bueno, como bien mencionaba, tenía ausencia de onda P. ¿Bien? Comparación con esto que nosotros habíamos dicho que era un ritmo sinusal de frecuencia normal, fíjense que hay una gran diferencia en la fibrilación auricular. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando estamos frente a un paciente que tiene una fibrilación auricular? Bueno, en primer lugar, es importante controlar la frecuencia cardíaca, se utilizan fármacos, ¿sí? O sea, el abordaje inicial es a través de medicación, utilizando beta bloqueantes, bloqueadores de canales de calcio, y en pacientes que tienen deterioro de la función ventricular izquierda, antiarrítmicos, como es la dioxina o la amiodarona. En pacientes inestables, ¿sí? Es decir, que esa fibrilación auricular lo inestabiliza al paciente, el tratamiento es la cardioversión o la electroestimulación rápida, pero la cardioversión rara vez se intenta en los accidentes cerebrovasculares en fase aguda, porque a menudo los pacientes necesitan al menos 2 días de anticoagulación, porque la hipotensión posterior al choque puede ser perjudicial para el paciente, ¿sí? Recuerden que la hipoperfusión genera la hipotensión genera hipoperfusión cerebral, ¿sí? Y esto empeora el área de penumbra isquémica, y así como también el núcleo del infarto. La fibrilación auricular es a menudo de larga duración y poco probable que los pacientes permanezcan en su ritmo sinusal. Hay pacientes que tienen su fibrilación auricular y andan así por la vida y toman su medicación. Es decir, que no siempre que nosotros veamos una fibrilación auricular, el paciente va a estar inestable, ¿sí? Acá en situaciones críticas estamos hablando cuando esa fibrilación auricular lo inestabiliza al paciente, ¿bien? Y la cardioversión requiere asesoramiento de expertos en cardiología. Y otra situación que podemos tener es la taquicardia ventricular o la taquicardia de complejo ancho, ¿sí? Recuerden que esta puede ser una taquicardia ventricular con pulso, ¿sí? Pero si esta taquicardia se presenta sin pulso, el algoritmo es otro, que ahora lo vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué tenemos para decir de la taquicardia ventricular o de la taquicardia de complejo ancho?
es que la actividad eléctrica y los complejos QRS se reconocen. Tiene una frecuencia del QRS de 100 latidos por minuto. El ritmo del QRS es regular, ¿sí? Es decir, que la distancia de la R con la R es igual. La anchura del QRS es normal. ¿Cómo fue? Con respecto a la onda P, ¿sí? La onda P tiene una forma de onda de sierra, ¿sí? Con una frecuencia de 300 latidos por minuto, y la relación de las P con el QRS no tiene trascendencia y no se mide, ¿sí? Pero bueno, ¿qué sucede con estas taquicardias ventriculares, estas taquicardias de complejo ancho, ¿sí? Las taquicardias ventriculares de complejo ancho pueden deberse a una amplia variedad de enfermedades y alteraciones. Los pacientes que están estables se les puede administrar medicación, ¿sí? Para poder controlar esta taquicardia, pero es diferente en aquellos pacientes que sí están inestables. Entonces acá sí se recomienda la cardioversión, ¿sí? Hay una gran diferencia entre cardioversión y desfibrilación, ¿sí? La desfibrilación nosotros la vamos a utilizar en pacientes que estén inconscientes y que estén con una taquicardia ventricular sin pulso, ¿sí? O con una fibrilación ventricular. ¿Bien? Esos son son dos ritmos de paro en los que uno utiliza la desfibrilación, además de medicación, que son lo que recomiendan las guías de la AJA. ¿Bien? Pero la gran diferencia entre la cardioversión y la desfibrilación es que la cardioversión la realizamos de manera programada, ¿sí? Porque yo lo que quiero hacer es ordenar ese ritmo cardíaco. Entonces, lo que yo voy a hacer con estos pacientes es disparar, ¿sí? La voy a sincronizar. Hay una opción en lo que es la cardioversión donde yo elijo dónde quiero disparar, ¿sí? Donde quiero realizar ese disparo, ¿sí? Que es en la onda R, para poder volver a tener un ritmo que sea sinusal. ¿Bien? En cambio, en la desfibrilación, directamente choco, ¿sí? Se genera el choque. Siempre respetando las recomendaciones que van marcando la guía. Bien, pero me parece importante marcar esta diferencia entre la cardioversión y la desfibrilación, ¿sí? No es lo mismo y las dos situaciones se utilizan en situaciones diferentes. Con respecto a la fibrilación ventricular, que como bien estuvimos mencionando es un ritmo de paro, ¿sí? Ustedes lo que van a ver en el electrocardiograma es esto, ¿sí? Es un ritmo que es desordenado, que son ondas, ¿sí? Que casi no tienen sentido. Muchas veces a veces esto se confunde con artefacto y uno cuando lo ve dice, bueno, no sé si están midiendo bien, es muy importante poder mantener la calma y poder observar si realmente se trata de una fibrilación ventricular. El retraso de la fibrilación, ¿sí? Es decir, un retraso mayor de 1 a 3 minutos, empeora considerablemente el pronóstico, porque recuerden que este paciente está con un paro cardíaco, o sea, su corazón apenas puede latir, ¿sí? Quedan las fibras latiendo de manera desordenada y se refleja en esto. Así que es muy importante de esta manera poder iniciar el algoritmo para ritmos desfibrilables, ¿sí? Entonces, en esta situación se puede utilizar medicación y la desfibrilación para poder revertir esta situación de fibrilación ventricular. Entonces, recuerden que con respecto a las arritmias, todos los ritmos que son ventriculares o las arritmias ventriculares son mortales, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando de la fibrilación ventricular y de la taquicardia ventricular sin pulso, ¿sí? Que estas son las dos arritmias que nosotros vamos a desfibrilar. Muy bien, traemos un poquito un concepto que está relacionado con el manejo de la presión arterial, algo que ya estuvimos viendo nosotros en los primeros módulos. Recordamos que todo aquel paciente que va a ser sometido a un tratamiento fibrinolítico debe mantener una
una presión arterial menor a 180-100 milímetros de mercurio, ¿sí? Este valor lo deben tener antes, durante y después de la infusión del RTPA. Sin embargo, es muy importante evitar los episodios de hipotensión, porque como bien venimos repitiendo, la hipotensión genera hipoperfusión y esto agrava la lesión. En pacientes con ACV isquémicos que no van a ser sometidos a fibrinólisis, es decir, que son estos pacientes que tienen algún criterio de exclusión para poder realizarse el tratamiento o ingresan fuera de ventana, o se desconoce su ventana y no hay posibilidad de hacer una resonancia. Entonces, con este tipo de situaciones, uno es más permisivo con la presión arterial, pero esta no debe superar los 220-110 milímetros de mercurio. Y es importante que la reducción de la presión arterial sea de manera progresiva. Diferente es la situación cuando nos encontramos con un paciente que tiene una hemorragia intracerebral, ¿sí? Donde acá sí hay una recomendación de poder reducir la presión arterial de manera rápida para llegar a una presión arterial sistólica de 140 milímetros de mercurio, a no ser que haya alguna contraindicación. Y con respecto a la hipotensión, en la fase aguda de la ACV suele ser rara, pero en caso que suceda, es importante poder tratarla como urgencia, ¿sí? Entonces, algo muy importante es evitar los cambios bruscos de presión arterial. Entonces, recordamos que el fármaco de elección para poder tratar o para poder controlar la presión arterial es el labetalol, ¿sí? El labetalol se puede realizar en bolo o se puede administrar en una bomba de infusión continua. Entonces, primero se inician con los bolos, se pueden hacer hasta 2 bolos de medicación endovenosa, y luego, en caso de que el paciente no responda, se puede colocar el labetalol en una bomba de infusión continua. Acá lo tenemos presentado de otra manera. Esto es un algoritmo que es recomendado para el manejo de la presión arterial en la fase aguda del ACV. Entonces nosotros tenemos el ACV en esta fase aguda, ¿sí? Y además tenemos este problema de la hipertensión. Podemos tener 3 situaciones: el ACV isquémico, el ACV intracerebral y la hemorragia subaracnoidea. Entonces, dentro de lo que es el ACV isquémico, tenemos que preguntarnos, ¿este paciente es candidato a trombólisis? No. Bueno, puedo mantener la presión por debajo de 220-120 durante las primeras 24 horas. Pero si este paciente es candidato a recibir la trombólisis, voy a tener que mantener la presión arterial menor a 180-100 durante las primeras 24 horas. Y luego en ambas situaciones, ¿sí? Al cabo de las 24 horas, va a ser necesario reducir de manera progresiva la presión arterial, llegando a un objetivo igual o menor a 140-90. ¿Sí? Con respecto a la hemorragia intracerebral, las recomendaciones de las guías apuntan a una reducción precoz de la presión arterial sistólica a 140 milímetros de mercurio, con un objetivo de presión arterial objetivo menor a 140-90. ¿Sí? En caso de que la presión arterial sistólica sea mayor a 220 milímetros de mercurio, se considera razonable la reducción enérgica de la presión arterial, ¿sí? Con los fármacos recomendados. Con respecto a la hemorragia subaracnoidea, va a ser importante mantener la presión arterial sistólica menor a 160 milímetros de mercurio hasta poder asegurar el aneurisma, ¿sí? Porque valores mayores corremos riesgo de que este aneurisma se rompa y el paciente sangre. Y una vez que el aneurisma está asegurado, se puede liberar el control de la presión arterial, ¿sí? A un valor considerable. Y por último de este módulo, y lo vamos a ir con las preguntas del examen, vamos a hablar de shock, ¿sí? Ustedes van a ver diferentes shock que están desarrollados en el módulo, pero traigo este que es uno de los más importantes, que también hablamos en los primeros módulos, que es el shock anafiláctico. Es una respuesta alérgica debido a una reacción antígeno-anticuerpo. Se produce por la vasodilatación exagerada, la extravasación capilar y el aumento del tono
de los músculos lisos. Habíamos hablado que puede llegar a ser una reacción adversa cuando uno administra el RTPA, ¿sí? Esto puede generar angioedema, ¿sí? Que esto se da hasta en un 5% de los pacientes, es decir, que tiene la probabilidad de que ustedes se topen con un angioedema es muy baja, pero es importante que sepan que puede suceder. El riesgo de angioedema se asocia al uso de inhibidores de la enzima de convertidora de la angiotensina y a infartos que afectan a la corteza insular y a la corteza frontal. Entonces acá, si bien hay intervenciones farmacológicas como es la adrenalina y la difenhidramina para poder contener toda esta respuesta exagerada que tiene el organismo, una de las cosas que nosotros tenemos que saber como enfermeros es que el paciente puede no proteger la vía aérea, ¿sí? Entonces acá esta situación se revierte y se convierte en una emergencia. ¿Qué significa esto? Que el paciente, si no puede respirar, hay que ventilarlo, ¿sí? Hay que proteger la vía aérea a través de la intubación orotraqueal. A veces hay mucho edema en la vía aérea y es muy difícil poder intubar al paciente, entonces se usan o tubos muy finitos, o termina realizando una traqueostomía de urgencia, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros, ante alguna complicación, cuando estamos administrando un fármaco, sepamos qué es lo que tenemos que hacer o eh, dónde está las personas que nos pueden ayudar, el carro de urgencia, ¿sí? Importante vigilar que el carro de urgencia esté completo, que estén todos los materiales preparados, ¿sí? A veces uno piensa que es muy exagerado, pero mejor ser exagerado a tener que después estar corriendo por alguna complicación que pueda presentar el paciente, ¿sí? Así que esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, si bien el riesgo es bajo, puede llegar a suceder. ¿Bien? Muy bien. Cris, si estás por ahí, podemos hacer... Sí. Una cosita, Jime. sí, Bueno, ahí hubo algunas preguntas específicas sobre el módulo que estuvo respondiendo Mariana y se repiten algunas preguntas. Mira, hay alguna también de angioedema, no sé si la querés ahí la contestar vi, ahora. sí. El angioedema se puede ver así y a veces lo que se ve es que la lengua del paciente se edematiza muchísimo. Bueno, y no, y la siguiente pregunta, que por ahí va un poco para responder a varias personas, es respecto a que no han podido todavía, no han recibido todavía el mail para crear su contraseña, para poder hacer los exámenes. Sepan que es muy importante completar bien todos los campos, porque por ahí no sé, se olvidan de poner de qué hospital son, de qué ciudad son. Por eso, si llegan a tener este inconveniente que no les llega, por ahí inténtenlo nuevamente completando bien todos los campos, pero de todas maneras se demora un poquito porque a veces lleva de una autorización. Así que, nada, eso por un lado no se preocupen porque en algún momento les va a llegar el mail. Si no es en el mail normal, ese es por el spam. Pero si no, inténtenlo nuevamente. Bueno, vamos a iniciar la pregunta 1. Jime, ¿querés? Iniciamos la pregunta 1. Ahora lo que vamos a hacer es la resolución del examen del módulo 5, ¿sí? Pero ustedes recuerden que esto, como bien venimos mencionando, son clases de apoyo, ¿sí? Si a ustedes no les aparece el cartelito, que lo deberían tener ahora enfrente, si a ustedes no les aparece, no se preocupen, pueden participar por el chat o directamente pueden ir participando sin tener que cliquear, no hay ningún problema. Pero recuerden que ustedes, una vez que finalice esta sesión o y en el transcurso de la semana, deben ingresar a la página de la iniciativa para poder completar los módulos e ir rindiendo cada examen, ¿sí? Sí, o por ahí lo que se me ocurre en aquellos casos que no han podido todavía registrarse es sacarle una fotito, marcar en esa fotito cuál es la opción correcta, como para no olvidarse en el futuro. No sé, un ayudín por ahí. Totalmente, exactamente. Así que no se preocupen porque esto queda grabado, así que una vez que ustedes tengan acceso y puedan También. ingresar a la página de la iniciativa, ingresan a YouTube, ponen Iniciativa Angels y ahí van a tener todos los módulos para poder ir haciendo los módulos a su tiempo. Así que no se preocupen. ¿Bien? Entonces, ahora sí, la idea es, ¿Finalizamos? todavía que les leo Ah, la dale, perdón. pregunta.
La idea es la siguiente. La primera pregunta del módulo 5 dice lo siguiente. El monitor de un paciente muestra el siguiente ritmo. Seleccione la clasificación correcta de la arritmia, ¿sí? Es una arritmia que vimos, que ya vimos. Yo no puedo ver cuántos votaron, pero vos cuando... Siguen votando, pero si vos me decís ¿Listo? lo detenemos total es a modo, lo detenemos y lo mostramos, Dale, ahí pueden verlo. ahí lo podemos ver. Muy bien. Qué bien, participaron 166 de los 370 que, que estamos conectados, y la mayoría de ustedes, el 46%, votó que es una fibrilación auricular. Excelente, es correcto. ¿Sí? Bueno, vamos por la segunda pregunta. Vamos por la segunda pregunta. La segunda pregunta del módulo 5 dice lo siguiente. El monitor de un paciente muestra el siguiente ritmo. Seleccione la clasificación correcta de la arritmia. Tenemos taquicardia sinusal, taquicardia ventricular, fibrilación auricular, fibrilación ventricular o aleteo auricular. Están votando a una velocidad impresionante. Así que los dejo un poquito más. Bueno, no hay problema. Recuerden que el que no lo puede hacer, puede participar también desde el chat. Ahí vamos, a ver. ¿Pueden verlo? Sí. ¿Sí lo podemos ver? Muy bien, votaron 218 y el 44% dice que es una taquicardia ventricular. Y está ahí peleado con la fibrilación ventricular. Son dos ritmos que suelen confundirse, ¿sí? Pero ha ganado la taquicardia ventricular, excelente, tiene esas ondas de sierra, así que muy bien. Bárbaro. Seguimos con la siguiente pregunta. Y dice, el monitor de un paciente muestra el siguiente ritmo, seleccione la clasificación correcta de la arritmia, tenemos taquicardia sinusal, fibrilación ventricular, fibrilación auricular, bloqueo AB o aleteo auricular. Fíjense que es un ritmo que es desordenado. Fíjense si pueden ver la P, el complejo QRS. Solo hay una respuesta correcta. Excelente. Casi la mitad de todos los participantes votaron que es una fibrilación ventricular y es correcto. Muy bien. Ahí vamos para la otra pregunta. Ahí vamos con la siguiente pregunta. Y dice lo siguiente: ¿por qué rara vez se intenta la cardioversión para el tratamiento de la fibrilación auricular en ACV en la fase aguda? ¿Cuál de las siguientes explicaciones no es correcta? ¿Sí? Así que tenemos que marcar la que no es correcta. Y dice, a menudo los pacientes necesitan por lo menos 2 días de anticoagulación. B, los pacientes con inestabilidad hemodinámica no deben tratarse con cardioversión. C, a menudo la fibrilación auricular es de larga duración y es poco probable que los pacientes permanezcan en ritmo sinusal. C, la hipotensión puede ser perjudicial para el paciente. Y la D, la cardioversión requiere asesoramiento de expertos en cardiología. Así que tenemos que seleccionar la respuesta que no es correcta. Tiene una trampita. Ah,
Bueno, Fíjense bien. me da pena cortarlos porque vienen con todo, pero así avanzamos. Ahí va. Muy bien. Peleado. Peleadísimo. Estaban a menudo los pacientes necesitan por lo menos 2 días de anticoagulación y los pacientes con inestabilidad hemodinámica no deben tratarse con cardioversión, y la respuesta es correcta, o sea, la respuesta incorrecta seleccionada sería: los pacientes con inestabilidad hemodinámica no deben tratarse con cardioversión. La respuesta es que sí, ¿sí? Si el paciente está inhemodinámico, está con esta inestabilidad hemodinámica, no debemos tratarlo con cardioversión. Bueno, vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Pregunta 5 del módulo 5. Complete la siguiente frase de forma correcta. La presión arterial en pacientes con hipertonía sometidos a tratamiento fibrinolítico deben mantenerse por debajo de, esto ya lo hemos repetido un montón de veces, 160, 180, 100, 220, 120, 120, 80 y 90, 60. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el valor que se recomienda en aquellos pacientes que van a ser candidatos a recibir tratamiento fibrinolítico? Esperamos que vayan respondiendo. Un poquito más. Sí. Bueno, flores. Bueno, Excelente, 72%, 180, 100. Perfecto. Muy bien. pregunta 6. Vamos con la pregunta número 6, que dice lo siguiente. Completa la siguiente frase de forma correcta. En pacientes con ACV isquémico que no van a ser sometidos a fibrinólisis, es decir, que no se les va a administrar medicación endovenosa, se debe tolerar valores hipertensivos a menos que superen los... Toda reducción debe ser progresiva y moderada, así que superen los 140-80, 220-120, 160-90, 180-100 o 120-80. Estamos buscando ese número que hay que tener en cuenta, ese valor de presión arterial en aquellos pacientes que no van a ser sometidos al tratamiento fibrinolítico. Muy bien, el 46% de ustedes votó la respuesta correcta, que son los de 120, 120, ¿sí? Puedo ser un poco más permisivo con el valor de la presión arterial. No recuerdo si quedaba una más. Sí. Quedan unas cuantas más. Bien. Pregunta 7 del módulo 5. Complete la siguiente frase de forma correcta. En pacientes con hemorragia intracerebral que presentan presiones arteriales sistólicas entre 150 y 220 milímetros de mercurio, sin contraindicaciones para el tratamiento de la presión arterial en fase aguda, la reducción rápida de la presión arterial sistólica a milímetros de mercurio es segura. ¿A cuánto? ¿A 120, a 110, a 140 o a 130 milímetros de mercurio? Excelente, el 64% de ustedes votó y es a 140 milímetros de mercurio. Excelente. Vamos con la siguiente. No, es verdad, no había más. ¿No había más? Listo. Las que quedan son el resto de los módulos. Bien. Si tienen alguna duda, recuerden que tienen la opción de preguntas y respuestas y ahí podemos ir respondiendo alguna duda que tengan con respecto a la presentación. Entonces ahora vamos a continuar con el módulo 6, ¿sí? Hacemos el módulo 6, vemos las preguntas, módulo 7 y vemos las preguntas, ¿sí?
Así que vamos a hablar un poquito del módulo 6, que habla de cuidados neurocríticos, trastornos metabólicos. El módulo 6 vamos a encontrar información sobre los principales trastornos metabólicos que pueden estar relacionados con los pacientes que sufren un ACV. Una vez que completen este módulo van a poder entender la importancia de los trastornos metabólicos previos o de la nueva aparición que sufren los pacientes que tienen un ACV. Van a ser capaces de explicar la fisiopatología, el diagnóstico y el tratamiento clínico de los trastornos metabólicos. Van a poder entender la importancia del papel de la hipertermia y de la hiperglucemia en pacientes con ACV. Van a saber interpretar los valores analíticos pertinentes y van a saber cómo realizar intervenciones clínicas para poder optimizar las funciones neurológicas. Entonces, otro concepto que retomamos o que tomamos de los primeros módulos, una de las cosas que nosotros teníamos que hacer cuando un paciente con sospecha de ACV ingresa a la guardia, al hospital, es realizarle un laboratorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay desequilibrios electrolíticos que simulan síntomas, ¿sí? Son los mimics del ACV, ¿sí? Parece que el paciente está teniendo un ACV y en realidad puede llegar a tener un desequilibrio electrolítico, ¿sí? Y eso se resuelve realizando una prueba de laboratorio. Entonces, ¿qué pruebas de laboratorio se le van a solicitar a estos pacientes? Un perfil metabólico amplio. Yo ahí lo que voy a poder evaluar es el estado de líquidos y de electrolitos. Voy a realizarle un hemograma completo, ahí evalúo el sistema sanguíneo y hemostático, y se puede realizar un análisis de orina, donde voy a evaluar la función renal y la presencia de infecciones en las vías urinarias. Entonces, ¿cuáles son las pruebas analíticas que se le van a solicitar a los pacientes? A todos los pacientes se les va a pedir la glucemia y los electrolitos en suero. La glucemia, sabemos que la hipoglucemia es un indicador de ACV, así que a todo paciente con sospecha de ACV y aquel paciente inconsciente siempre se le va a realizar un control de glucemia. Y luego también hay que evaluar los electrolitos en suero, que estamos hablando del fósforo, del potasio, del calcio, del magnesio. Se realizan pruebas de función renal, se evalúan marcadores de isquemia cardíaca, hemograma completo, incluido el recuento de plaquetas, y se realizan también las pruebas de coagulación, ¿sí? Muy importante, principalmente en aquellos pacientes que tienen trastorno de la coagulación y que toman medicación anticoagulante. Y en algunos pacientes se puede llegar a pedir algunas pruebas de función hepática, cribado de toxicología y de niveles de alcohol en sangre, porque también, si ustedes recuerdan, tanto las intoxicaciones medicamentosas como o el alcohol son mimics de ACV, así que es importante que yo lo pueda descartar a través del laboratorio. Si estas pruebas se realizan generalmente cuando uno va entrevistando a la familia o al paciente, entonces si le genera sospecha que el paciente puede tener algún tipo de intoxicación, se puede descartar a través del laboratorio. Prueba de embarazo. La gasometría arterial, la realidad es que se realiza solamente si el paciente viene con insuficiencia respiratoria o si está o está con hipoxemia. Y la punción lumbar se realiza solamente si se sospecha que el paciente está con una hemorragia subaracnoidea y en la tomografía de cerebro es negativa para sangre, ¿sí? Entonces, uno de los temas que también veníamos hablando es el problema que tenemos con la hipertermia, es decir, la fiebre, la temperatura. Entonces, una tercera parte de los pacientes ingresados con ACV están hipertérmicos, es decir, que tienen fiebre, en las primeras horas siguientes al inicio del ACV. La hipertermia se asocia a un mal resultado neurológico, posiblemente secundario al aumento de las demandas metabólicas y al aumento de la liberación de los neurotransmisores y a una mayor producción de radicales libres. Entonces, es muy importante que se pueda determinar cuál es el origen de la hipertermia, porque a veces puede ser secundaria a la ACV, es decir, que este paciente tiene una endocarditis infecciosa, o una neumonía, o una infección de vías urinarias, o una sepsis, pero también está con una ACV, ¿sí? A veces que
podemos tener dos diagnósticos, si ustedes se acuerdan en el abordaje inicial. Es importante que nosotros a la hora de atender al paciente también podamos descartar o podamos prestarle atención a otra patología o enfermedad o situación que requiera resolución inmediata. ¿Bien? Entonces, en estas situaciones donde el paciente presenta hipertermia, va a ser importante tratarla, controlarla y tratarla a través de medicación, y también se pueden usar medios físicos para poder acompañar todo este proceso de hipertermia, ¿sí? Pero en los pacientes que tienen monitoreo de la presión intracraniana o tienen presiones intracranianas altas, recuerden que la hipertermia genera aumento de la presión intracraniana, ¿sí? Por eso es importante poder tratarla con urgencia. Otra de las cuestiones muy importantes que trata este módulo son los trastornos del equilibrio hídrico, ¿sí? Nosotros buscamos un equilibrio en el estado de hidratación, así como de la presión de los vasos sanguíneos. A eso se le denomina euvolemia, ¿sí? Euvolemia es un término que viene de equilibrio, pero podemos tener una situación de hipervolemia, que esto se debe a un aumento anormal del volumen del plasma en el organismo, o una hipovolemia, que es cuando hay una disminución del volumen circundante en la sangre, ¿sí? El que está dentro de nuestros vasos, o de cualquier otro líquido corporal debido a múltiples factores. Por ejemplo, un paciente que está con shock hemorrágico. Entonces, es muy importante con respecto al trastorno del medio interno, del equilibrio hídrico. La hipovolemia es frecuente en el paciente que sufre un ACV, por eso es muy importante determinar el estado de hidratación. La hipovolemia puede predisponer a la hipoperfusión y exacerbar así, de esta manera, la lesión cerebral isquémica, provocar insuficiencia renal y favorecer trombosis, debido a que el organismo y nuestros órganos no reciben la cantidad de sangre, de oxígeno que necesitan, ¿sí? Para poder cumplir sus necesidades básicas. Y la hipervolemia puede empeorar el edema cerebral isquémico y aumentar el estrés sobre el miocardio, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la recomendación? La euvolemia, ¿sí? Las determinaciones de sodio y urea en sangre, así como también la osmolaridad sérica, son útiles para determinar el estado de hidratación. Pero es muy importante no confundir el término hipovolemia con el término deshidratación, ¿sí? Cuando hablamos de hipovolemia, hablamos de un agotamiento del líquido que está dentro del vaso, ¿sí? Dentro del vaso. Entonces ustedes piensen, nosotros tenemos el vaso, ¿sí? La arteria, dentro de la arteria pasa sangre, ese es el espacio intravascular. Por afuera de ese vaso está el espacio extravascular. Con respecto a la célula, nosotros tenemos la célula y tenemos el espacio intracelular, es decir, que es todo ese espacio que está dentro de la célula, y el espacio extracelular es todo el espacio que está por fuera de la célula, ¿sí? Donde están toda la membrana que protege para que la célula no se deshidrate. Entonces, cuando hablamos de hipovolemia, hablamos de que hay una reducción del volumen intravascular circundante. Pero cuando hablamos de deshidratación, hablamos del desplazamiento del líquido que está dentro de la célula al espacio extracelular, ¿sí? Es decir, el espacio que está por afuera de la célula. Y esto lo que hace es que la célula se deshidrata y nos quedamos sin célula. Entonces, ¿qué pasa acá cuando tenemos estas situaciones? Una de las primeras cosas que se hace es reponer líquidos. ¿Pero cómo? ¿Con qué repongo el líquido? ¿Sí? Eso va a depender de qué es lo que yo quiera hacer. Entonces, tenemos los cristaloides y los coloides, ¿sí? Los cristaloides son aquellos que es la solución fisiológica del 0.9, la dextrosa, el renillar lactato y demás. Y las otras soluciones, que son los coloides, es la lúmina, ¿sí? Que estas trabajan y quedan dentro del espacio intravascular, la unidad de glóbulos rojos, y las soluciones que son gelatinas, ¿sí? Estas trabajan dentro del espacio intravascular, pero tienen ciertas recomendaciones según la situación que está atravesando el paciente, ¿sí? No se puede pasar cualquier tipo de solución en el paciente neurológico, ¿sí? Entonces acá vamos a ver qué podemos hacer si necesitamos reponer
líquidos en un paciente que está sufriendo un accidente cerebrovascular. Entonces, con respecto a las soluciones coloides artificiales, que son esas soluciones de gelatinas, estas soluciones de gelatinas tienen moléculas que son grandes y que generan una presión oncótica y que tiran el agua desde el compartimiento intersticial y de esta manera aumentan el volumen circulante, pero tienen efectos secundarios graves y no se deben administrar en pacientes que sufren un ACV. Con respecto a los cristaloides, sí, que es la solución fisiológica del 0,9%, son económicos, no alteran la coagulación, no alteran la función renal ni provocan reacciones alérgicas, pero estos fármacos rápidamente se desplazan al espacio intersticial. Entonces, esto significa que estos no permanecen como los coloides en el espacio intravascular, sino que se van por fuera al espacio intersticial, por lo cual su uso debe ser racional, ¿sí? Porque si no podemos agravar el edema. Con respecto a las soluciones hipotónicas o hipooncóticas, como es la dextrosa al 5%, o son soluciones fisiológicas hipotónicas, como es la solución fisiológica al 0,45%, así como también las soluciones de gelatina, se distribuyen en el espacio intracelular y esto agrava el edema cerebral, ¿sí? Así que no se recomienda. ¿Cuál es la recomendación en lo que es la reposición del líquido en el ACV? Los cristaloides, que son económicos, no alteran la coagulación ni la función renal, no provocan reacciones alérgicas, pero es muy importante administrarlas con criterio. Entonces, la recomendación es utilizar cristaloides isotónicos, serán la mejor opción para tratar la hipovolemia leve o moderada, y de esta manera mantener la euvolemia. Otra situación que venimos hablando, es muy importante, es la glucemia, ¿sí? La medición de la glucemia se la realizamos a todos los pacientes que sospechamos que tienen un ACV, y en aquellos pacientes que están inconscientes lo antes posible, se puede realizar a través del examen de laboratorio, como lo vimos anteriormente, pero también se puede realizar a través de un sensor de glucemia, ¿sí? Entonces, puedo tener una situación de hipoglucemia, sí, que sería un valor de glucemia menor a 80 miligramos por decilitro, o un valor de hiperglucemia que arranca a partir de los 120 miligramos por decilitro. La hipoglucemia suele ser poco frecuente en el ACV y probablemente está relacionada con medicamentos antidiabéticos, ¿sí? Por ahí el paciente tomó mal la medicación y eso les generó una hipoglucemia. En pacientes, o también está muy relacionado con la alimentación y el fármaco, en pacientes con ACV isquémico en la fase aguda o con disminución de la conciencia se debe determinar la glucemia tan pronto como sea posible, y en caso de que se detecte que esta persona tiene un nivel bajo de glucemia, es importante corregir con urgencia con una solución glucosada. Y con respecto a la hiperglucemia, ¿sí? Esta está presente en el momento de ingreso en el 40% de los pacientes que sufren un ACV isquémico. La hiperglucemia, al igual que la hipertermia, se asocia a peores resultados clínicos relacionados con el estrés que genera el metabolismo de la glucosa. El rango óptimo, ¿sí? En aquellos pacientes que están internados, hospitalizados, es de 140 a 180 miligramos por decilitro. Seguramente cada uno de ustedes en su institución tenga protocolos para poder tratar la hiperglucemia en el paciente hospitalizado. Y los signos típicos de hiperglucemia son síntomas de sed, signos de hipovolemia, poliuria, confusión y disminución del nivel de la conciencia. Otra situación que puede suceder es la cetoacidosis diabética, ¿sí? La cetoacidosis diabética se produce principalmente por un déficit de insulina, se caracteriza por hiperglucemia, deshidratación, acidosis metabólica, cetosis y alcalosis respiratoria compensatoria. El abordaje o el tratamiento de la cetoacidosis diabética es comenzar con la reducción de la glucosa, ¿sí? Pero esta no debe ser mayor a 100 miligramos decilitro en la primera hora, ¿sí? Es decir, que nosotros lo vamos a hacer de manera paulatina, ¿sí? Vamos a ir bajando de a poquito, o sea, vamos a reducir la glucemia no más de 100 miligramos por decilitro durante la primera hora,
¿sí? Hay protocolos para el manejo y el abordaje de la citosis diabética, que es importante cumplir con la intención de esto, ¿no? De no disminuir la glucosa más de 10 miligramos decilitro en la primera hora y a 50 miligramos decilitro durante las siguientes horas. ¿Cuál es la función de esto? Evitar el edema cerebral, ¿sí? La reposición del volumen se realiza con solución salina del 0,9%. En paciente neurológico, la utilización de accesos vasculares y de sondas urinarias van a facilitar la orientación en lo que es la reposición del líquido, ¿sí? Se tienen en cuenta todas estas cuestiones. La reposición, el valor de la glucemia y la diuresis del paciente. Y por último, vamos a hablar de la natremia, ¿sí? Un electrolito muy importante para nuestro organismo, que estamos hablando del sodio. En condiciones normales, la concentración del sodio es de entre 135 y 145 milimoles por litro, y este es el principal determinante de la osmolaridad plasmática. Cuando tengo un valor de natremia menor a 135 milimoles por litro, se llama hiponatremia, ¿sí? Que la hiponatremia se produce casi en el 50% de los pacientes con hemorragia subaracnoidea aneurismática, con una incidencia de 2 a 14 días después de la aparición de los síntomas. Y la hipernatremia sucede cuando la concentración del sodio en sangre es mayor a 145 milimoles por litro, ¿sí? La hipernatremia puede provocar convulsiones, puede provocar coma o daño neurológico permanente. Por eso es importante poder vigilarlas y poder controlarlas. Muy bien. Si les parece, volvemos a hacer las preguntas, pero del módulo 6 en esta oportunidad. Tiene preguntas que son por ahí un poco largas, las respuestas. Así que nada, nos tomamos nuestro tiempo para poder realizarlo. Entonces, la pregunta... esta pregunta nos quedó del módulo anterior. No les quiero hacer lío. Vos sabés que abrí, a ver, bueno, si querés la cerramos a esta pregunta, pero abrí y no me aparecen como del módulo No te das problema, 6. si querés uso la presentación. Si no la cerramos a esta, a ver si viene la otra del módulo 6. ¿Querés? Dale, pero para decirle a los chicos que esa ¿Cuál pregunta es la también correcta? estaba. Dale, ahí están los resultados si querés. Ah, bien, perfecto. Muy bien, habían respondido re bien. Ya fueron respondiendo, perfecto. Ok, vamos para atrás a ver si me aparece. Sí, perdón, ahí está. Vamos por el módulo 6. Voy, ¿eh? A ver. Voy acá. No, y ya están. Ahí, Sí. ahí la estás viendo. Sí, sí, la pongo de fondo porque son muy largas. Ah, no alcanzas a leer la pregunta Sí, entera. pero no, Perfecto. no se hagan problema. Es algo. ¿Querés que te Acá las lea yo? Si te parece la estás. pregunta no la ves. Ahí está. Listo, así las voy pasando. Bueno, acá estamos. Ah, no. Yo si querés te las leo. Dale, si querés ¿Cuál de léela. las siguientes afirmaciones es correcta? Casi la mitad de los pacientes con ictus están hipertérmicos al ingresar. La hipertermia se asocia a un mal resultado neurológico y se debe tratar con urgencia. Una tercera parte de todos los pacientes con ictus están hipertérmicos al ingresar. La hipertermia se asocia a un mal resultado neurológico y se debe tratar con urgencia. Van cambiando los porcentajes. Solo algunos pacientes con ictus están hipertérmicos al ingresar. La hipertermia se asocia a buenos resultados neurológicos. Solo algunos pacientes con ictus están hipertérmicos al ingresar. La hipertermia se asocia a un mal resultado neurológico y se debe tratar con urgencia. Y la última, una tercera parte de todos los pacientes con ictus están hipertérmicos al ingresar. La hipertermia se asocia a buenos resultados neurológicos. Muy bien. Ahí les dejamos que vayan respondiendo. Igual están súper veloces. Mal.
Recuerden que no se preocupen si no pueden acceder a la votación que estamos realizando. Recuerden que este no es el examen del módulo, simplemente estamos practicando y estamos trabajando entre todos para que sea más ameno a la hora de poder resolver las preguntas. Uy, acá se armó. Peleado. Está recontra peleado, que ganaría esta, que sería una tercera parte de todos los pacientes con ACV están hipertérmicos al ingresar. La hipertermia se asocia a un mal resultado neurológico y debe tratarse con urgencia. Muy bien, y es correcta. Excelente. Pero estuvo peleada igual, ¿eh? Sí. Igual son muy parecidos los resultados. Muy Muy, parecidas, sí, sí, sí. sí. Muy bien. Siguiente ¿Querés que te las pregunta. lea o vos las tenés ahí? Las tengo. Genial. Ahí va. Y la pregunta número 2 del módulo dice, del módulo 6, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la reposición adecuada de líquidos en pacientes con ACV hipovolémicos no es correcta? ¿Sí? Los coloides pueden provocar efectos secundarios graves, por ejemplo, riesgo de reacciones alérgicas. Los cristaloides pueden provocar efectos secundarios graves, riesgo de reacciones alérgicas. Los cristaloides pueden desplazarse fácilmente al espacio intersticial, o las soluciones hipotónicas pueden agravar el edema cerebral, o por último, soluciones como la glucosa al 5% pueden agravar el edema cerebral. Entonces acá lo que ustedes tienen que seleccionar es la respuesta incorrecta. ¿Sí? Es decir, la que no es correcta. Bueno, vamos parando para ver aproximadamente. Muy bien, con el 46%, y 46% respondió que los cristaloides pueden provocar efectos secundarios graves, y es correcta. Muy bien. Perfecto. Es incorrecta porque es todo lo contrario. Vamos a la pregunta 3. Pregunta número 3, y dice lo siguiente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? La hiperglucemia está presente en el momento del ingreso en el 20% de los pacientes con ACV isquémico. La hiperglucemia se asocia a peores resultados clínicos. Siguiente opción. La hiperglucemia está presente en el momento del ingreso en el 40% de los pacientes con ACV isquémico. La hiperglucemia se asocia a peores resultados clínicos. Siguiente respuesta. Opción. La hiperglucemia está presente en el momento del ingreso en el 5% de los pacientes con ACV isquémico. La hiperglucemia se asocia a peores resultados clínicos. Siguiente opción. La hiperglucemia está presente en el momento de ingreso en el 40% de los pacientes con ácido isquémico. La hiperglucemia se asocia a un buen resultado clínico. Y última opción, la hiperglucemia está presente en el momento de ingreso en el 60% de los pacientes con ácido isquémico. La hiperglucemia se asocia a un buen resultado clínico. Fíjense que van cambiando los porcentajes, van cambiando algunas oraciones. Entonces es muy importante prestar atención. Hay una tendencia. Muy bien, sería la opción 2 con un 61% de los votos, donde dice que la hiperglucemia está presente en el momento del ingreso en un 40%, y es correcto, muy bien. Excelente. Bárbaro. Vamos a la pregunta 4. Este módulo tiene las preguntas así, van cambiando algunos datos, por eso es muy importante tomarse el tiempo para poder leer las opciones. Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Se produce hiponatremia en casi el 30% de los pacientes con hemorragia subaracnoidea neurismática,
con una incidencia máxima entre 15 y 24 días después de la aparición de los síntomas. Siguiente opción, se produce hiponatremia en casi el 50% de los pacientes con hemorragia subaracnoidea neurismática, con una incidencia máxima de 3 y 14 días después de la aparición de los síntomas. Siguiente opción, se produce la hiponatremia solo en el 5% de los pacientes con hemorragia subaracnoidea aneurismática, con una incidencia máxima entre 3 y 14 días después de la aparición de los síntomas. Siguiente opción, se produce hiponatremia en casi el 50% de los pacientes con hemorragia subaracnoidea neurismática, con una incidencia máxima entre la tercera y la cuarta hora después de la aparición de los síntomas. Y la última, se produce hiponatremia solo en el 5% de los pacientes con hemorragia subaracnoidea neurismática, con una incidencia máxima entre la tercera y la cuarta hora después de la aparición de los síntomas. Les damos unos segunditos para que puedan responder. El 44% de ustedes respondió de manera correcta, ¿sí? Es decir, que la hiponatremia en casi el 50% de los pacientes con hemorragia subaracnoidea aneurismática la presentan, ¿no? Y tiene una incidencia entre los 3 y los 14 días después de la aparición de los síntomas. Excelente. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta? La hipovolemia es la reducción del volumen intravascular circulante. La deshidratación es la pérdida del volumen intravascular circulante. La deshidratación es la pérdida de los líquidos intracelular intracelular e intersticial. Los síntomas y signos clínicos de deshidratación son debilidad, mareos y sed exagerada. La hipovolemia en curso la hipovolemia en curso y no tratada puede evolucionar a un choque hipovolémico. Tenemos 5 opciones. Tenemos que buscar la afirmación que no es correcta. El 47% de ustedes respondió de manera correcta, ¿sí? La deshidratación es la pérdida del volumen intravascular circulante, no. ¿Sí? No es correcta. Ya habíamos hablado que era cuando este agua sale de la célula. Pregunta número 6. El tratamiento de la hiperglucemia es razonable. En el tratamiento de la hiperglucemia es razonable seguir las recomendaciones actuales de 110-130 miligramos por decilitro, 140-180 miligramos por decilitro, 150-190 miligramos por decilitro, 80-120 miligramos por decilitro o 160-200 miligramos por decilitro. ¿Sí? En el tratamiento de la hiperglucemia en el paciente que está internado, que está hospitalizado. ¿Se acuerdan cuál era el valor recomendado? El rango, ¿no? Los dejamos un poquito porque están reacelerados contestando. Bueno. Muy bien, y un 46% de ustedes respondió de manera correcta. Recuerden que el tratamiento de la hiperglucemia es razonable controlarlo entre los 140 y los 180, ¿sí? En aquellos pacientes que están hospitalizados. Seguimos con la siguiente pregunta, que está relacionada a la cetoacidosis diabética. A ver si se acuerdan cómo era el tratamiento. Entonces dice, complete la siguiente frase de forma correcta. En pacientes con cetoacidosis diabética, la glucemia debe.
Opción 1. Reducirse no más de 50, de 50 miligramos decilitro durante la primera hora y no más de 25 miligramos por decilitro durante las siguientes horas. Se deben evitar concentraciones de glucemia por debajo de 300 miligramos decilitro durante las primeras 24 horas para evitar el edema cerebral. Siguiente opción, reducirse en no más de 100 miligramos por decilitro durante la primera hora y no más de 50 miligramos por decilitro durante las siguientes horas. Se deben evitar concentraciones de glucemia por debajo de los 250 miligramos decilitro durante las primeras 24 horas para evitar el edema cerebral. Opción 3, reducirse en 200 miligramos decilitro durante la primera hora. Opción 4, no debe reducirse durante la primera hora. Y la opción 5, reducirse durante la primera hora hasta que la concentración de glucosa en sangre sea del orden de 100 a 120 miligramos por decilitro. ¿Nos dejamos responder? Muy bien, casi el 96% votó la opción 2 y es correcta. Muy bien. Excelente. Vamos por la próxima. Vamos por la próxima, que creo que es la última de este módulo. ¿Cuáles son los síntomas típicos de hiperglucemia? Síntoma de sed, signos de hipovolemia, poliuria, confusión o somnolencia, o todas las anteriores. Vamos a ver la opción correcta. Muy bien, el 86% de ustedes respondió correcto. Excelente, muy bien. Gracias por participar. Entiendo que hay personas que, dependiendo del dispositivo en el que se conectan, pueden o no aparecerle la posibilidad de poder votar a través de la encuesta, pero no se preocupen, esto es una clase de apoyo, es una clase de repaso. La idea es que después, una vez que ustedes finalicen este encuentro, puedan conectarse, puedan ingresar a la página de la iniciativa y poder acceder a todo el módulo, a los módulos que se encuentran disponibles ahí, ¿sí? Fíjense de poder llegar hasta el final de cada módulo y ahí ustedes van a tener la opción luego para poder rendir el examen de ese módulo, ¿sí? Recuerden que el examen de cada módulo lo tienen que rendir de manera secuencial, ¿sí? No pueden rendir primero el módulo 7, después el módulo 5, después el módulo 6, ¿sí? Primero tienen que empezar por el 1, luego el 2, 3 y así de manera secuencial, ¿bien? Bueno, y vamos a ver el último módulo, ¿sí? Que nos trae hoy, de estos 20 que tiene la titulación, que es el módulo 7. Este módulo 7 habla de cuidados neurocríticos, traslado del paciente en situación crítica, algo muy interesante. El módulo 7 describe y explica las áreas claves que hay que considerar antes, durante y después del traslado de un paciente en situación crítica dentro de un hospital o entre hospitales. Una vez que completen este módulo, van a poder comprender la importancia de las preparaciones precisas y sistemáticas de un traslado, van a poder saber cómo llevar a cabo traslados intrahospitalarios para evitar acontecimientos adversos, van a saber cómo abordar complicaciones fisiológicas y relacionadas con los dispositivos durante el traslado, y van a saber cómo establecer las características de un buen traslado en la práctica diaria. Entonces, con respecto a las consideraciones finales relacionadas con el traslado de estos pacientes, nosotros sabemos que los transportes y los traslados de los pacientes que sufren una ACV dentro del hospital se realizan de manera frecuente, ¿no? El paciente ingresa, va al tomógrafo, ingresa, va a la sala, ingresa, va a terapia, ¿no? Hay como todo un circuito de movimiento de pacientes. Como bien dice acá, traslado frecuente entre las salas, estudios por imagen programados o urgentes,
traslados urgentes a la unidad de cuidados intensivos, al quirófano, a diagnóstico por imágenes, a hemodinamia. Lo que sí es importante saber que se producen acontecimientos adversos hasta en el 70% de los transportes y los traslados de pacientes en el propio hospital y entre hospitales, ¿sí? La mayor parte de los traslados de los pacientes con ACV entre hospitales son urgentes, ¿sí? Porque ustedes piensen que a veces puede suceder que ingrese un paciente que se encuentra en ventana para recibir un tratamiento farmacológico, pero ese hospital no tiene tomógrafo, o tiene tomógrafo pero no funciona, o tiene tomógrafo pero no tiene fármaco, ¿sí? Entonces el paciente se tiene que desplazar hasta otro hospital para poder recibir el tratamiento para el ACV isquémico, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta estas consideraciones. Las razones habituales de también este movimiento de traslado del paciente pueden ser porque se tiene que realizar algún procedimiento neuroquirúrgico, de radiología intervencionista en pacientes ingresados inicialmente en hospitales sin dichas posibilidades en esa institución, o que empeore el estado del paciente y el hospital no tenga la capacidad para poder tratarlo. Entonces hay elementos que son claves para tener en cuenta a la hora de trasladar un paciente. Entonces, durante la preparación del transporte hay 4 áreas que son esenciales para tener en cuenta. Uno es la formación del personal, ¿sí? Para este procedimiento, ¿sí? El personal tiene que estar formado para poder realizar el traslado de un paciente. La disposición del paciente a desplazarse, si a veces el paciente está inestable y no está la capacidad de poder hacerlo porque pondríamos en riesgo su vida. En tercer lugar está el equipo, ¿sí? Que es muy importante comprobar la comprobación del equipo y su accesibilidad. Y por último, la comunicación, algo súper importante durante el proceso de traslado, ¿sí? Entre las personas que lo van a llevar y el lugar que lo va a recibir. ¿Bien? Entonces, una de las cosas que habíamos dicho que era muy importante era el personal, ¿sí? Para esto interviene, o lo que se espera es que este personal esté formado. Entonces, es un factor esencial para que el transporte de este paciente sea eficaz, ¿sí? Entonces, la formación debe incluir aspectos de organización, técnicos y médicos. La cualificación personal y los procedimientos de formación, incluido el uso de simuladores avanzados, pueden llevarse a cabo para poder mejorar la seguridad del traslado dentro del hospital de estos pacientes que se encuentran en situación crítica. Si yo no puedo salir de la unidad de cuidados intensivos con un paciente si yo no tengo las herramientas para poder intervenir si el paciente se complica, ¿sí? Es muy importante y para eso necesitamos formarnos para tener la capacidad de anticiparnos, ¿sí? Y además de identificar situaciones que puedan poner en peligro a al paciente, principalmente. Entonces, con respecto a la preparación del paciente, se ve el ABCD, ¿sí? Y es muy importante que para poder trasladar a un paciente tengamos en cuenta los elementos que necesitamos para poder tratar este ABCDE. Con respecto a la A, que habla de vías respiratorias, va a ser importante seleccionar mascarillas de diferente tamaño, las cánulas de Guede, las cánulas de Mayo, también de diferentes tamaños, tubos nasofaringios, que acordes a la edad del paciente, o sea, estamos hablando en esta situación de paciente adulto, mascarilla guambú con reservorio, fijarse que no la bolsa, ¿no?, que tiene esta válvula de resucitación manual no esté pinchada, que la bolsa se infle, ¿sí?, que no tenga fuga, que esté la tubuladura para conectar el ambú con el oxígeno, ¿sí? Son todos datos que son medios pavos, pero a la hora de trasladar al paciente son importantes tenerlos en cuenta y que estén chequeados. Laringoscopio, sí, que funcione, diferentes ramas, que se encuentre limpio, que tenga pilas. Los tubos endotraqueales, ¿sí? En lo posible se recomienda tener al menos uno de cada tamaño, de 6 a 9 milímetros, que es lo que se usa en el adulto. Una jeringa para poder insuflar el balón.
y la cinta para poder fijar el tubo, ¿no? Existen diferentes formas de fijar el tubo, puede ser con cinta, con venda, con algún fijador comercial, pero si estamos en una situación de urgencia, lo podemos fijar con venda o con cinta y alcanza, y una vez que llega a la unidad de cuidados intensivos, se realiza el cuidado general de la vía aérea. La B habla de la respiración, ¿sí? Entonces va a ser importante tener oxígeno suficiente para un viaje de vuelta, más un 100% o una hora de reserva, o lo que sea mayor. Esto es, se considera o que la distancia sea muy larga, donde tiene que ir el paciente dentro del hospital, o si tenemos que transportar al paciente a otro hospital, ¿sí? Es muy importante tener oxígeno suficiente. Monitorizar la saturación parcial de oxígeno, y tener alguna medicación que ayude a poder mejorar las alteraciones respiratorias que puede tener el paciente. Entonces, con respecto a lo que es la respiración, ustedes tengan en cuenta que la ambulancia se puede romper, se puede reventar una cubierta, podemos tener demoras, el hospital puede tener demoras para recibir el paciente. Sí, hay muchas situaciones que pueden hacer que el traslado se extienda, ¿sí? Por ahí uno se programa para una hora, pero suceden diferentes situaciones que aumentan el tiempo, entonces yo tengo que estar preparado eh, para poder continuar con el cuidado de este paciente en la ambulancia. La C habla de la circulación, entonces necesito accesos venosos, ¿sí? De diferentes calibres, agujas, jeringas, monitores, un monitor multiparamétrico para poder vigilar la frecuencia cardíaca, la saturación, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, solución cristaloide, coloide, ¿sí? Para tener por cualquier situación, fármacos de emergencia como es la atropina, la noradrenalina, la amiodarona, sistemas de infusión subcutánea continua, ¿sí? En caso de que no le pueda canalizar un acceso venoso, tengo otro sistema de infusión. La discapacidad nos habla de tener una linterna de bolsillo o medicación para poder contener al paciente de manera farmacológica en caso de que este paciente presente excitación o cualquier situación. Y la exposición está relacionada con la monitorización de las temperaturas, ya sea central o periférica, las mantas de calentamiento y poder cubrir las heridas que tenga este paciente, ¿no? A través de apósitos. Entonces, ¿cuál es el equipo básico que necesito para el transporte de un paciente en estado crítico? El ambú con mascarilla y el reservorio de oxígeno, el equipo de mantenimiento avanzado de vía respiratoria, equipo de intubación, sondas supraglóticas y demás, bomba de oxígeno, accesos venosos, infusiones cristaloides y coloides, catecolaminas, antiarrítmicos, antiepilépticos, sistemas de infusión subcutánea, un sistema de monitorización hemodinámica y manta de calentamiento. Esto siempre va a depender del tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a llevar? Si va a otra ciudad, si va a un pueblo, si va a otro hospital, ¿no? Todo eso se calcula en función a las distancias que tengo o que va a realizar este paciente. Todo esto se prepara, se entrena y es muy importante tenerlo armado, ¿no? Armado, protocolizado. Después les voy a mostrar una lista de verificación que está muy buena para poder usar en situaciones de traslado, ¿no? En situaciones de urgencia. Entonces, venimos hablando de esto, que existen complicaciones que pueden sufrir durante el traslado, principalmente un paciente que está en estado crítico, que puede estar estable, pero se inestabiliza ante el movimiento. Entonces puede haber alteraciones en la parte cardiocirculatoria, como es la hipotensión o la hipertensión, las arritmias, puede haber parada cardíaca y el paciente se puede morir. Puede tener alteraciones neurológicas, como es la agitación, o puede tener hipertensión arterial. Puede tener alteraciones respiratorias, como es la hipoxemia intensa, puede tener broncoespasmo, puede ser un neumotórax, se puede extubar, ¿sí? Lo estoy pasando de la camilla a la cama, de la cama a la camilla, se sale el tubo. Puede tener intubación selectiva, eso a veces se puede deber al movimiento o a la forma que está fijado el tubo. Puede haber una pérdida de sincronización entre el paciente y el ventilador, es decir, que este paciente se comienza a despertar producto de los estímulos que está recibiendo en el traslado y se puede
se puede desadaptar de la ventilación mecánica. El paciente puede tener hipotermia debido a la exposición de bajas temperaturas. Puede haber un mal funcionamiento del equipo, ¿sí? Puede haber un fallo eléctrico o nos quedamos sin oxígeno o no anda el oxígeno. Pero también puede haber errores humanos, como es la que nos confundamos de paciente, o que el tratamiento de urgencia no está adaptado a la situación. Entonces son situaciones que nosotros tenemos que saber que pueden existir y para eso necesitamos formarnos para poder anticiparnos a cualquiera de estas situaciones y principalmente que tengamos la capacidad de poder resolverlo. Entonces, con respecto a la transferencia de cuidados, si yo estoy enviando un paciente que puede haber estado mucho o poco tiempo en nuestro hospital, y es muy importante que yo pueda hacer esta transferencia de cuidados. Entonces acá, con respecto a la comunicación, podemos tener dos situaciones. Una situación es que sea información, es decir, que yo llamo, doy información del paciente y listo. Y otra situación es que haya comunicación, o sea, que la otra persona tenga la capacidad de poder hacerme las preguntas que crea que sean necesarias para poder realizar una transferencia de cuidados como corresponde, ¿sí? Porque si no, después queda un teléfono descompuesto y el mensaje no llega, ¿sí? Y se omite información que es muy importante. Entonces, cada vez que se realiza un intercambio de información del paciente entre el personal, existe la posibilidad de que se omita o se comunique mal la información esencial, ¿sí? Si queda registrado, mejor todavía. ¿Bien? Entonces, ¿qué información le voy a dar a esta persona? Le voy a dar información que sea fundamental, datos demográficos del paciente, el contacto del familiar más próximo, antecedentes de la enfermedad actual, antecedentes médicos importantes, cuál es el plan de abordaje del paciente, cuál es la respuesta del paciente al tratamiento hasta la fecha, si tuvo cambios o no, si se le hizo algún procedimiento antes, después, no sé, si justamente es un paciente que se traslada a otro centro, pues se tiene que administrar RTPA, ya se hizo la tomografía, en la tomografía se observa que no se observa sangre, ¿sí? Así que ya se sospecha que está con un ACV isquémico, está en ventana terapéutica, ¿no? Todos estos datos son muy importantes cuando hacemos la transferencia de cuidados. La atención prestada durante el traslado, es decir, si se le administró medicación, si se le realizó alguna intervención, si viene con algún tratamiento farmacológico, si el estado del control de la infección si tuviese, decisiones sobre la reanimación, si es un paciente reanimable, no reanimable, estos son datos que son muy importantes, muy finos, que son importantes compartirlos, resultados de análisis clínicos, de las imágenes, como bien mencionaba anteriormente, cualquier otro aspecto concreto en la atención que requiere evaluación y tratamiento continuado, por ejemplo, si un paciente que está hace varios días, puede tener lesiones, puede tener heridas, la movilización, está con una hemiparesia, hemiparestesia, hemiplegia, paraparesia, ¿no? Es muy importante poder ir comunicando todas estas cuestiones. Y otra cosa muy importante que suele traer muchos problemas, artículos personales del paciente, ¿sí? Con qué se va el paciente, si va con teléfono, con elementos de higiene, con ropa y demás, es muy importante notificarlo. Y obviamente lo más importante es que quede registrado. Muy bien, y con esto me queda muy poquito de este módulo y vamos a las preguntas y con eso terminamos. Esto es una lista de comprobación que ustedes van a encontrar en el módulo, ¿sí? Una vez que ustedes ingresen a la página de iniciativa y lleguen a la titulación, a este curso, van a poder tener acceso al material de lectura y en el material de lectura van a encontrar esta lista de comprobación donde ustedes también la pueden adaptar a sus lugares de trabajo, dependiendo qué tipo de traslados hagan. Entonces, en la parte superior de esta lista de comprobación van a poder tener la identificación del paciente, la hora del traslado, qué procedimiento se va a hacer, cuál es el propósito del transporte, qué debo chequear antes de transportar al paciente, el equipo, los materiales, la medicación, el contraste, el monitor, el respirador, datos administrativos, ¿sí? Todos estos datos pueden quedar plasmados en una lista de verificación, que esta lista de verificación puede llevársela a la persona que es encargada de realizar el traslado, entonces tiene mucha información concreta y está bueno para que sea más dinámico el traslado.
qué tengo que hacer durante el traslado, el control de los signos vitales, colocar de oxígeno, medicación, solución, coloide, cristaloide, lo que sea, y qué tengo que hacer después de que el paciente fue trasladado, ¿no? Si tengo que realizarle la nutrición enteral, parenteral, si tengo ¿qué tengo que hacer? ¿No? Todas estas cuestiones que suceden cuando el paciente vuelve de este traslado. Está muy buena, la pueden adaptar y utilizarla en sus lugares de trabajo. Hay varias listas de verificación que ustedes van a encontrar en la página de la iniciativa y en los diferentes módulos. Están muy buenas poder utilizarlas porque nos ayudan a trabajar de manera ordenada, ¿sí? De manera rápida, ordenada, y no olvidarnos ningún dato que es importante a la hora de, en esta situación, trasladar un paciente, ¿sí? Así que muchas gracias. Nos queda el módulo 7, las preguntas del módulo 7, las hacemos todos juntos. Ahí vi que mis compañeros ya estuvieron preguntando, estuvieron respondiendo sus preguntas. Vamos por la primera. Vamos por la primera. A ver. Ahí está, ¿no? ¿La puedes ver? No todavía. A ver, para. No me parece para iniciar. ¿Querés que las hagamos por el Power? No hay problema. Dale, pero no vamos a poder hacer la votación. Qué Pueden raro. hacer la votación por preguntas y respuestas. ¿Les Dale, parece? No hay perfecto. problema. Usen la aplicación de preguntas y respuestas, así pueden utilizar y pueden Ya participar está, del... ya está, ¿Listo? ya está. Había plan B, todo. Perdón, sí, muy bien ahí, No hay Jimé. problema. Muy bien, excelente. Bueno, vamos con la resolución de preguntas, ¿sí? La resolución del examen del módulo 7, ¿sí? Que está relacionado al traslado del paciente crítico. Entonces, la primera pregunta dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 1. Solo se producen acontecimientos adversos en el 3% de los transportes intra y interhospitalarios. Opción 2, se producen acontecimientos adversos hasta en el 70% de los transportes intra y interhospitalarios. Opción 3, se producen acontecimientos adversos hasta en el 90% de los transportes intra y interhospitalarios. Opción 4, se producen acontecimientos adversos hasta el 10% de los transportes intra y extrahospitalarios. Y última opción, se producen acontecimientos adversos hasta en el 50% de los transportes intra e interhospitalarios. Los leo a través de la opción A. El que no pueda participar puede hacerlo por preguntas y respuestas, y si no pueden responder en la misma votación. Ahí te comparto. Vamos. Muy bien. La mayoría de ustedes, el 44%, respondió que la opción correcta es la segunda, ¿sí? Es decir, que los acontecimientos adversos se producen hasta en el 70% de los transportes de estos pacientes, y es correcto. Muy bien. Bueno, vamos a la pregunta 2. Vamos por la pregunta número 2, que dice lo siguiente. En caso de aumento de la presión intracraneal, se debe prestar especial atención a la prevención de nuevos aumentos de la presión intracraneal en el transporte. Entonces, ¿qué situación debe evitarse durante el transporte? Si ustedes recuerdan, había una situación metabólica que genera aumento de la presión intracraneana, ¿sí? Que está relacionado con la respiración, podríamos decir. ¿Sí? Entonces, ¿qué situación debemos evitar durante el transporte? La analgesia, la hipercapnia, la normotermia, la normocapnia o la normovolemia. Normo, recuerden que viene de normal. Hiper es mucho y hipo es poco. Bueno, ahí va. Muy bien, excelente. El 85% de ustedes respondió de manera correcta y es la hipercapnia. Muy bien.
Vamos con la siguiente pregunta. Ahí vamos, ¿eh? Ay, perdón, para. Justamente. Ahí va. Vamos con la siguiente pregunta que dice, ¿qué recomendación no debe hacerse en relación con el transporte de pacientes inestables? Opción 1, es necesario que todos los miembros del personal conozcan la hora de salida y la hora de llegada esperada. La participación del personal sin experiencia es una buena oportunidad para aprender el abordaje de las situaciones críticas. 3, todo el personal médico y de enfermería acompañante debe monitorizar continuamente al paciente y registrar todos los problemas. Opción 4, limitar el transporte de un paciente inestable a situaciones en las que no haya alternativa. Y opción 5, durante el transporte de un paciente inestable se debe buscar la ayuda de un equipo médico de emergencias avanzado. Entonces, ¿qué recomendación no debe hacerse en relación con el transporte de pacientes inestables? Solo hay una respuesta correcta. Hablamos mucho de la formación del personal, que es muy importante para poder trasladar a las personas. Ahí va. Muy bien, el 61% de ustedes ha dicho que la respuesta es la participación del personal sin experiencia es una buena oportunidad para aprender. Totalmente que hay situaciones que son para aprender, pero no en una situación crítica, ¿sí? Entonces, lo importante es no involucrar gente que no tenga experiencia para poder trasladar un paciente crítico, ¿sí? No es el momento. Muy bien. Vamos por Siguiente arriba. pregunta. Ay, pará. ¿Qué pasó? Quiero bajar. Ahí está. Dice, ¿cuál de las siguientes es un área esencial a considerar en la preparación del traslado del paciente? ¿El equipo, el personal, el paciente, la comunicación o todas las anteriores? Acá también Parejita esta. hay una sola respuesta correcta. Y la verdad que ya amerita mostrarla. Excelente, 98%. Muy bien, todas las anteriores. Muy bien, entonces, siguiente pregunta, ¿qué información no es importante para la información clínica sobre el estado de los pacientes? O sea, ¿cuál es la que no es importante? Los datos demográficos del paciente, los antecedentes de la enfermedad actual, la fecha prevista del alta, los antecedentes médicos importantes y la atención prestada durante el traslado. Entonces acá tenemos marcar la información que no es importante. Bueno, acá también está bastante claro. Muy bien, excelente. Pueden pasar un montón de cosas, así que es un dato que en el momento de transferir información no es importante. Excelente. Muy bien. Bueno, y era la última, ¿verdad? Es la última, Sí, exactamente. sí, no Muy tengo más. bien. No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta por preguntas y respuestas. La verdad yo los felicito porque es impresionante la cantidad de personas que siguen conectadas, a pesar del horario, que sabemos muy bien que todos por ahí hasta hacen doble jornada. Así que increíble, somos un montón. Somos un montón, gracias por conectarse. Recuerden, para aquellos que se fueron sumando en el transcurso de esta hora, esta no es la titulación, ustedes deben ingresar a la página de la iniciativa para poder realizar
el examen, ¿sí? Recuerden que los exámenes deben aprobarlos con el 80% para poder continuar y pasar al otro módulo. Así que es importante que ustedes puedan ir rindiendo para poder ir avanzando y así poder tener el certificado final. Las clases ya están cargadas en YouTube, pueden ingresar al usuario de la iniciativa por YouTube y van a tener acceso a estas dos clases que ya se encuentran cargadas, que se dio el miércoles anterior con Flor, y la del 30 de agosto que estuvieron viendo conmigo el primer módulo y un modo más general de ACB. Hay una consulta respecto a la pregunta 4. Dice, la pregunta 4 me quedó la duda, la correcta, pero no sé de qué módulo te referís, Marina Márquez. Supongo que será el último. No sé. Tienen mi mail, cualquier duda que tengan me pueden escribir. Aquellos que no se han registrado todavía en la página, los invito a que lo puedan hacer. Es muy simple el proceso de inscripción. Si su institución ya se encuentra en la base de datos de la iniciativa, van a ingresar de manera automática. Busquen bien su hospital. Fíjense que el nombre va a aparecer completo. A veces hay Sí, hospitales hagan que... varias búsquedas. Por ahí, Jimé, viste, Mm, si la persona que lo registró por primera vez no colocó el nombre completo, aunque sea busquen el nombre más, digamos, más importante del hospital. Por ahí pongan, no sé, por decir algo, Hospital San José, no sé, que puede ser de tal ciudad. Pongan Hospital San José de tal ciudad, Hospital San José solo. O sea, a ver previamente si no aparece. Traten de eliminar todas las posibilidades antes de cargar una institución, porque es como dice Jimé, va a tardar más después en que los autorice. No sé, Marian, si querés decir algo, que te vea conectada. No, agradecer yo también, agradecer especialmente a Jimena, porque siempre aprendo un montón y Jimena es súper clara, me encantó la clase y me gusta escucharla mucho. Y nada, y a todos los que nos están acompañando, que estamos en 299, 300, no desaprovechen estas oportunidades, colegas, son oportunidades enormes de escuchar, ya, no lo digo por mí, ¿no? Pero de escuchar a gente como Jimena, como Flor, gente que sabe mucho, mucho del tema, y tener esta oportunidad que nos da Angel de formarnos, de certificarnos, de acreditar nuestros conocimientos, es invaluable hoy día. Así que la agradecida soy yo, una misma por pertenecer. Gracias, Cris. No, al contrario. Gracias, Mari, por tus palabras. El próximo miércoles va a estar Mariana Torre, con ustedes, desde Salta. Está el Congreso de Sati. Sí, el Congreso de la SATI vamos a estar también participando vamos a hacer el taller de simulación, el 360 dentro del Congreso, y el miércoles a esta hora estaremos también tomando unos matecitos y escuchándonos. Bueno, chicos, recuerden, tienen el mail de Jime, les van a seguir llegando los mails recordándoles la próxima charla. Pueden encontrar lo que dijo Jime, las charlas grabadas en YouTube. No se olviden de registrarse bien colocando todos los datos. Y bueno, si Dios quiere, nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias por todo y bueno, Un segundito, Cris, antes de cortar, dime. porque me parece que esta pregunta es interesante. Ay, perdón. Dice, en caso de hiponatremia, si se recomienda el uso de electrolitos inmediato. Mucho cuidado con la corrección de hiponatremia, ¿sí? Tienen que ser muy cuidadosamente calculadas. Hay que tener en cuenta que las correcciones de la anatremia, sobre todo de la hiponatremia, tienen que ser muy lenta y muy controlada. Y hay que tener en cuenta un montón de variables. No solamente los niveles de sodio, sino también la glucemia. Tiene que ser muy cuidadosamente y muy lento, porque si la anatremia se corrige muy rápido, puede producir una entidad que se llama desmielonisis
espontina, que es agravar absolutamente la situación. Así que correcciones de hiponatremia tienen que ser muy lentas y muy calculadas. Eso deberíamos trabajar en lograr protocolos dentro de las instituciones consensuados, donde esto, digamos, como en el caso de la cetocidosis, donde todos hagamos lo mismo y haya una fórmula, un algoritmo para corregir estas situaciones. No sé si es mucho pedir, Jimé, si podrías contestar la última, del último módulo, la pregunta número 4 era, Sí, antes de la despedirnos. busco. Ahí estaría, que habla de las recomendaciones. Acá. ¿Qué recomendación no debe hacerse en relación con el transporte de pacientes inestables? ¿Sí? Una de las cosas que bien van a encontrar ustedes cuando empiecen a profundizar en el módulo es la formación del personal para poder trasladar a un paciente. Y lamentablemente no es un momento para que la persona que no tiene experiencia pueda tener la oportunidad de poder aprender. O sea, no es la forma de aprender. Las personas que no tienen experiencia en transporte, lo ideal sería trabajar a través de la simulación, ¿sí? Simular situaciones de traslado de paciente crítico para poder acompañar luego en una situación real a este paciente a algún lugar, ya sea el tomógrafo, a una unidad de cuidados intensivos, a otro hospital y demás. Y en eso la iniciativa los acompaña para hacer diferentes actividades de simulación. Así que bueno, no sé si queda alguna pregunta, chicas, ¿ustedes están leyendo? No creo que hayamos respondido todas con la que se me encontró. Hemos respondido todo. Bueno, entonces ahora sí, nos despedimos y bueno, un beso grande para las dos y bueno, gracias a todos por Beso. acompañarnos. Gracias a todos. Adiós. Muchas gracias, adiós.